parte de nosotros aquí. Em, Tenemos 8 personas en la sesión. Ah, perfecto. Pues bienvenidos a todos los asistentes, a los ponentes y a las personas que, bueno, que vais a compartir con nosotros este rato de conversación en este evento que se llama el Simposio Internacional sobre Democracia Global y Educación Transformadora. Y esta sesión en concreto en la que estamos ahora vamos a desarrollar una temática o responder la pregunta globalización o desglobalización en un mundo interconectado. Educación para una ciudadanía mundial. Recordar que este simposio está avalado por la Cátedra UNESCO de Canadá, dirigida por el profesor Paul Carr, y por la Universidad de Valparaíso, Católica de Valparaíso, donde la profesora, se me ha olvidado el nombre de mi compañera, Silvia Rocío. Redón, pues está dirigiendo y coordinando estas jornadas. En la sesión de hoy tenemos a 4 personas que vamos a mantener una conversación con ellas. Que en primer lugar, por orden de intervención, tenemos a Juan José Fernández Prado de la Universidad de Almería, persona del ámbito de la sociología de la educación y que lleva años investigando y desarrollando propuestas en el ámbito de la educación para la democracia, en el tema de la participación ciudadana. En segundo lugar, hablará Antonia Lozano, que nos va a presentar una experiencia asociada a los aspectos de los ODS y la relación con la globalización y desglobalización en este mundo interconectado. En tercer lugar, entrará Rocío González Andrio, que nos va a presentar algunos aspectos en torno a la competencia ciudadana, quizás incluso desde una perspectiva de género. Y por último, el profesor Emilio Delgado, de la Universidad de Huelva, del área de didáctica de las ciencias sociales, que nos presentará algunos retos sobre el tema de las fake news y esta información no tan veraz que está en estos contextos de globalización. Sin más, doy paso directamente al profesor Juan Sebastián Fernando Prados. Pues muchísimas gracias, César, ¿no? Y en primer lugar, pues, gente, me gustaría dar las gracias por dar la oportunidad a participar en esta mesa del simposio. Voy a compartir la presentación. Como bien decía César Bernal, pues soy profesor en la Universidad de Almería, profesor de Sociología. Almería está en un rinconcito de España, al sur. Y bueno, pues llevo yo, como bien decía también, pues impartiendo clases por más de 20 años y en estos temas de participación, pues también desde que hice la tesis, aproximadamente también hace unos 20 años, ¿no? Bueno, pues el rol que, digamos, me ha tocado jugar en esta mesa es fundamentalmente enmarcar algunas claves para entender el proceso de globalización, de desarrollo tecnológico, y para eso pues me gustaría pues tocar algunos autores, ¿no?, que han sido clave a la hora de comprender la relación entre sociedad, tecnología, sociedad global, tecnología que han ido avanzando hacia la digitalización, y todo desde la reflexión también más reciente pues de filósofos y sociólogos, ¿no? Y claro, en este caso toca empezar por la visión de McLuhan, de Marshall McLuhan, que es un autor clave, muy conocido en el contexto no solamente de la comunicología, sino también de la filosofía y de la reflexión sobre los medios.
fue el que advirtió ya en los años 50 y 60 del siglo pasado que la tecnología eléctrica se estaba convirtiendo en nuestro sistema nervioso, como él lo describía, de tal manera que está haciendo de nuestra sociedad global una pequeña aldea global donde el espacio y el tiempo pues, se reducen o hacen más cercano lo que entonces era lejano y hacen más corto en el breve el tiempo lo que antes podía ser un largo periodo. En ese sentido, la valoración que aparentemente puede ser positiva de los avances de la tecnología eléctrica, como él le llama, pero era básicamente también los medios de comunicación de entonces, radio y televisión fundamentalmente. Pues bueno, pues esa visión aparentemente positiva de la globalización y la relación con los medios de comunicación y las tecnologías, pues bueno, él en este pequeño vídeo pues deja entrever que él también es consciente de que no siempre lleva a una armonía, a una paz, etcétera, pero en cualquier caso queda como testigo de este primer avance de las tecnologías y la globalización en un sentido positivo que nos deja esa visión de pequeña aldea global, ¿no? Vamos a escucharlo brevemente en este vídeo de 30 segundos. The global village is a world in which you don't necessarily have harmony, you have extreme concern with everybody else's business and much involvement in everybody else's life. It's a sort of Ann Landers column writ large. And it doesn't necessarily mean harmony and peace and quiet, but it does mean huge involvement in everybody else's affairs. And so the global village is as big as the planet and as small as the village post. Bueno, en definitiva, todo lo que parecía lejano se convierte en cercano y todo lo que parecía también en el tiempo como muy lento se convierte en un proceso acelerado, ¿no? Y en ese sentido pues nos da alguna clave de lo que es el proceso de globalización, ¿no? Otro autor también clave para entender esta relación entre sociedad global y tecnología es Nicolas Negroponte, que todo el mundo lo conoce, vinculado al MIT, al laboratorio MIT, y a todo este proceso es fundamentalmente informático, pero que en cualquier caso ha sido también un referente en la reflexión sobre la relación entre, como decíamos, sociedad digital, fundamentalmente, y tecnología en la sociedad actual, ¿no? De hecho, pues bueno, pues él también tiene una visión en general muy optimista de lo que implica el desarrollo de la digitalización, el ser digital, el convertirse en la esencia de la propia sociedad, el ser digital. Ya no solamente lo hace todo más cercano, sino todo lo hace, lo conecta en cierta manera, porque al final y al cabo todo es capaz de digitalizarse, convertirse en bit, en cero y uno, ¿no? Y eso pues es un proceso, como él alude, que es imparable, que va a llegar a todas las dimensiones de la sociedad, ¿no? Y que tiene una serie de cualidades, como él señala ahí, que es la descentralización, la globalización, la armonización y la permisividad, pero posiblemente la clave para entender mejor lo que él entiende por ser digital es que esto nos permite conectarnos, ¿no? Y aquí es como lo explica en sus propias palabras la implicación que tiene la conectividad que nos permite la digitalización. Creo que hoy en día, más importante que los portátiles es la conectividad. Todos los grandes dilemas del planeta, desde la distribución de los alimentos a la atención sanitaria, cosas tan amplias como eliminar la pobreza, se benefician de la conectividad y la computación en dos sentidos específicos. Uno es que la educación siempre es parte de la solución, sino la solución en sí en algunos casos. Pero otra cosa que ha sucedido y que es muy importante es que hemos aprendido que la inteligencia colectiva es mejor que la individual. Esto es así en empresas, es así en gobiernos y es así en los servicios sociales. Así que en ámbitos
En cualquier caso, las claves que nos está dando Nicolás Negroponte es que el ser digital, que convierte todo en 0-1, en una información que es mucho más fácil transmitir, nos permite esa conectividad que tiene un impacto en todas las dimensiones de la sociedad y entre ellas la educación. De hecho, él plantea un futuro muy optimista. De hecho, si ven el título del vídeo, que es mucho más amplio y muy interesante, habla de que en el futuro aprenderemos idiomas tomando una pastilla. Gracias a la nanotecnología, pues podemos transmitir a través de una pastilla la información necesaria para que nuestras neuronas aprendan de manera directa, pues, por ejemplo, un idioma. Lógicamente es una visión más que optimista, ¿no?, de las implicaciones que tiene el proceso de digitalización y el impacto concretamente que tiene en la educación, ¿no? Otra autora más cercana, en este caso en España, española, es Adela Cortina. Desde una perspectiva más filosófica, lleva esta mujer, que es catedrática de Filosofía y Ética en Valencia, en la Universidad de Valencia, nos lleva reflexionando sobre la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía democrática, la educación para la ciudadanía, siempre en clave global de responder los grandes retos de la globalidad. Y lógicamente, si hay retos globales, la ciudadanía también tiene que ser en clave global. Y también desde una perspectiva de la tradición republicana, que le lleva, pues, a proponer una ciudadanía no solamente global, sino también crítica, activa, participativa, como no podría ser de otra manera, empoderada, por decirlo de otra manera, ¿no? En sus últimas reflexiones también sobre la ciudadanía cosmopolita, global, del mundo, etcétera, pues también está empezando a hacer una reflexión de las implicaciones que tiene la transformación digital. Y también nos encontramos, pues, otra persona, otra reflexión evidentemente optimista, ¿no? Básicamente porque entiende que los procesos de digitalización son irreversibles. Y en principio, si somos capaces de aprovecharlo como una oportunidad, pues ella solamente le ve beneficios y posibilidades, ¿no? Lógicamente es reversible porque los nativos digitales ya están inmersos en ello, no podían contemplar otro mundo que no fuera digital. Y incluso los talludos como los que tenemos más de 50 años, pues también de cierta manera ya estamos avecindados, como ella llama, pues ya conectados también como migrantes digitales a los procesos de digitalización. En cualquier caso, la reflexión ética y filosófica no debe estar, digamos, ajena al impacto de la digitalización en todo el ámbito de la sociedad. Vamos a escuchar también de sus palabras alguna reflexión en torno a este tema, ¿no? ¿Qué duda cabe de que el progreso tecnológico y la digitalización son verdaderamente beneficiosas si se hacen bien? Entonces, primero es beneficioso, la cuestión es si depende de cómo se haga, como siempre pasa en este mundo, pero en principio sí que beneficia y eso me parece que es muy importante. Pero a la hora de beneficiar, puesto que el final último siempre es el de la justicia, la cuestión sería que tiene que beneficiar creando un mundo inclusivo. Ahí digamos que ella da otra clave importante que desarrolla más en la ética cosmopolita, ¿no? Que básicamente en este contexto de la inteligencia artificial, de la digitalización, etcétera, pues este ciudadano global tiene que tener la capacidad del poder, ¿no? No se le puede excluir de la toma de decisiones y podemos tener, digamos, colectivos, digamos, fuera de este proceso de digitalización, esta transformación, ¿no? En cualquier caso, como ya han podido ver, pues es radicalmente optimista, ¿no? Bastante optimista. Y finalmente, la cuarta reflexión que quería traer aquí a colación era una reflexión desde el punto de vista de un sociólogo australiano que lleva los últimos años trabajando la sociedad digital y la relación entre educación y tecnología, Neil Sewell, que se está convirtiendo en un referente a la hora de reflexionar sobre las implicaciones que tiene este proceso de digitalización, que él le llama también pues, robotización, el tema también de la tecnificación, las implicaciones que tiene el Big Data y la inteligencia artificial, en todos los órdenes de la vida, pero especialmente en la educación, ¿no? Y aporta algunas preguntas en las que también asoma un cierto optimismo,
Porque en principio un optimismo que responde pues, a la implacable evolución de la digitalización y la globalización que eso implica en todos los órdenes de la vida y concretamente en la educación y en la relación entre profesor-estudiante o en los procesos de aprendizaje. Y en este caso, pues recientemente he escrito, bueno, relativamente reciente, pues he escrito un libro que ha tenido un cierto revuelo y debate, que deberían los robots sustituir al profesorado, la inteligencia artificial y el futuro de la educación. Ahí se hace una serie de preguntas donde pues, responden, ¿pueden los robots reemplazar al profesorado? Ahí hay un rotundo sí, o sea, por poder pueden, sí. ¿Sustituirán los robots al profesorado? Probablemente, si los dejamos, ¿no? Bueno, pues esta reflexión es muy interesante leer el libro porque yo creo que merece la pena leerlo hasta el final para comprender los matices que él aporta, ¿no? No son tan preguntas como estamos viendo tan sencillas, ¿no? Vamos a escuchar también de sus palabras algunas reflexiones en torno a esta cuestión de las implicaciones que tiene la robotización en todo el orden de la vida, pero específicamente en la educación, ¿no? I'm a professor of education at Monash University, which is in Melbourne, which is in Australia, and I research education and technology and society. So I think big data is a really important part of contemporary society because it offers us to look at the world in a different way. It offers us to look at the world at a big scale. It also offers us to mix up and put together bits of data that wouldn't necessarily have been put together before. So in some ways it offers a lot of opportunities to look at educational problems from a different perspective. I think big data is also really important because it's changing lots of areas of society. It's changing criminal justice, it's changing health, it's changing media, it's changing finance. So in many ways education is just one part of lots of different bits of society that's going to be affected. And I think the key challenge for education is how educators and educational interests can be involved in the debates around big data to make sure that educational values are also part of how we use data. So I think learning analytics. En cualquier caso, en resumen, para terminar, pues bueno, pues irremediablemente hace falta una reflexión filosófica, sociológica, tecnológica, sobre las implicaciones que tiene este proceso de globalización que en principio las tecnologías eléctricas de la radio y la televisión y finalmente pues las tecnologías digitales del Big Data, inteligencia artificial y robotización lo están llevando a la sociedad en su conjunto y a la educación en particular. En principio es un proceso que es implacable, imparable, ineludible y que, repito, necesitan pues, de esta reflexión que yo creo que va a ser muy interesante y productiva en la mesa, ¿no? Muchas gracias. No te oímos, César. César, no te oímos. César. Gracias, muchas gracias, Juanse. Directamente, para no dilatar esto, pasamos a la profesora Antonia Lozano. Gracias, César. Permitidme que comparta mi pantalla. Vale. Vale. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿verdad? ¿Me veis, verdad? Entiendo que sí. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues yo soy Antonia Lozano Díaz, también de aquí del sur de España, de la Universidad de Almería. Trabajo en educación, soy educadora, he estado 23 años trabajando en la educación obligatoria y en los últimos 3 años estoy exclusivamente vinculada, este sería el 4º año, vinculada en exclusiva a la universidad. Bien, el estudio que yo intento traer esta tarde como aportación a la temática globalización o desglobalización en un mundo interconectado, Educación para la Ciudadanía Mundial, es un estudio donde parto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, que todos sabemos que son el estándar que digamos que todos los países nos hemos marcado como horizonte para ser alcanzado en 2030. En torno a ello, lo que hago es una propuesta en torno a los 5 grandes ejes, 5 grandes ejes en torno a los cuales se estructuran estos objetivos de desarrollo sostenible, parto para ello de un análisis de cómo les ha impactado en su logro prácticamente siempre negativamente, para luego establecer una propuesta de educación para la ciudadanía global y mundial transformadora y en la línea de alcanzarlos. Bien. En primer lugar, ¿de qué modo han afectado? ¿De qué modo ha afectado la pandemia esta global a
al eje que se pretende con estos objetivos de desarrollo sostenible, que incluiría a las personas. Estamos hablando aquí del fin de la pobreza, hambre cero, cuestiones de salud y bienestar, también la educación para la calidad, así como cuestiones relacionadas con la educación de igualdad de género. Bien, los grandes datos nos dicen que como resultado de la crisis durante y pospandémica, tenemos una ausencia de protección social del 55% como mínimo de la población mundial. Se constata que 929 millones y aumentando de personas pasan hambre o pasarán hambre. 1.600 millones de niños han sido confinados han sido confinados y han recibido educación o no, como ya veremos, durante el confinamiento. 200 millones de ellos no han recibido educación online, pues porque no había recursos, fundamentalmente porque no había recursos materiales. Muchas veces también el personal no está, los docentes no estábamos lo suficientemente formados para atender esta cuestión. 360 millones de estos niños se han quedado sin comedor. El problema surge cuando un enorme porcentaje de esos millones eran niños que probablemente recibían esa comida como única comida al día. Un aumento notable de la violencia de género, sobre todo cuando aquellas mujeres, niñas que recibían ese maltrato han estado obligadas porque han estado confinadas junto a su maltratador. También se ha producido un impacto notable tanto en la salud mental, como resultado del COVID, como en la salud física. Estamos hablando aquí no solamente de la afectación por COVID, sino también de aquel monto de enfermedades que han dejado de ser atendidos pues, debido al colapso sanitario por culpa de la pandemia. Y también debido a que en muchos países pues, no había suficiente infraestructura sanitaria como para atender emergencias de este calibre. Por otro lado, claro, esto ha servido como el detonante, la materia a la que culpar y generar ese aumento de discursos de odio de colectivos que se consideraban pues, favorecidos o desfavorecidos en relación a lo que a mí me atañe. Y hemos encontrado así que por motivos culturales de todo tipo se ha producido un notable estudio de las diferencias de la atención médica en detrimento de mujeres y niñas en muchos países. Bien. El siguiente conjunto de objetivos serían aquellos donde, recogido dentro del eje de planeta, estaríamos hablando aquí de la producción y consumo responsable, de acción por el clima, la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres. En este caso, claro, la afectación ha sido, en primer lugar, traer a colación la importancia de mantener esos ecosistemas, ese equilibrio ecosistémico necesario para que no aumenten esta cantidad de enfermedades zoonóticas, como es el caso del COVID. El COVID es una enfermedad zoonótica, es decir, una enfermedad producida por la transmisión de una enfermedad de los animales a las personas. Y esto es debido a que estamos destruyendo los ecosistemas que actúan como barrera natural entre las personas y esos animales. Por otro lado, esto ha supuesto para mí, en mi opinión, una medición de lo que es el impacto de la actividad del ser humano en el medio ambiente. Así hemos encontrado una notable mejora de la calidad del aire debido pues, al descenso de la actividad industrial y de la actividad humana. Todos recordamos en los tiempos cuando estábamos confinados cómo habían vuelto los animales, volvían a los pueblos, atravesaban las ciudades. Recuerdo un vídeo donde aparecía la laguna de Venecia, donde habían vuelto los delfines, el agua estaba clarísima como nunca se había visto, ¿verdad? Bien, el siguiente eje gira en torno a la paz. El objetivo sería paz, justicia e instituciones sólidas. Y aquí lo que ha sacado a colación de importante es la necesidad de atender a los derechos humanos, que deben ser la guía y el referente en torno al cual articular toda la atención a las personas y fundamentalmente a los más desfavorecidos, ¿vale? El siguiente eje, que serían las alianzas para alcanzar esos objetivos, ha supuesto que como resultado de la pandemia, de toda la crisis económica mundial que ha empezado a generarse y que va en aumento, todo lo que sabemos por las noticias, ha supuesto un notable descenso de ayuda oficial al desarrollo por parte de los países más pudientes hacia los países menos desarrollados. Disculpad. Finalmente, el último gran eje en torno al cual se estructuran los restantes objetivos de desarrollo sostenible serían aquel que
pues denominamos dentro del paraguas de la prosperidad. En este caso, pues hablaríamos de cuestiones relacionadas con el agua limpia y el saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, industria, innovación e infraestructuras, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, que nos encontramos de qué modo ha afectado toda la situación pandémica y toda la crisis económica, social que se deriva de ella. Se estudia y se constata un notabilísimo aumento y agudización de las desigualdades en relación a los que ya estaban en situación más desfavorecida, contra mujeres y niñas, contra toda la situación de los refugiados. Pensemos en las condiciones de vida que tienen, qué atención sanitaria que se les ha dado, los migrantes, las personas discapacitadas, los pueblos indígenas. Se constata además que 1/3 de la humanidad carece de agua potable, situación además que irá empeorando, que se sabe que va a empeorar con bueno, pues las dificultades que se producen pues, para mantener una higiene física, saludable, todo ello. Además se encuentra que ante la pandemia se ha constatado que el 28% de los hospitales de los países más pobres, muchos de ellos países del África subsahariana, no tenían, solamente un 28% tenían acceso a una fuente de electricidad fiable, es decir, podían asegurar una cantidad de energía constante, de atención, pues para dar respuesta a todas las necesidades sanitarias que tuvieran. Imaginaos en medio de una operación, quedarse sin luz. Además, la Organización Internacional del Trabajo informa que casi la mitad de la población está en riesgo de la población empleable, está en riesgo de perder su empleo. 3.600 millones de personas no tienen acceso online a educación de ningún tipo, ya sea educación obligatoria, universitaria, tampoco a la posibilidad de teletrabajar. Y tampoco tienen acceso a la oportunidad de recibir algún tipo de consejo, asesoramiento de cuidados sanitarios, de cómo hacer frente a la pandemia, de cómo prevenirse en futuras oleadas. 1.000.000 millones o más viven en asentamientos absolutamente insalubres, con lo que ello ha supuesto, por ejemplo, en relación a la necesidad de mantener ese distanciamiento social, ese distanciamiento preventivo para no contagiarse del COVID. Algo que ha sido absolutamente inviable y, por tanto, les ha afectado más que al resto de colectivos. Es decir, la enfermedad no ha discriminado, lo que ha discriminado es el modo en el que afecta a las personas. ¿Vale? ¿Qué propuestas para hacer frente a esta situación y venideras? ¿Qué propuestas desde una ciudadanía global y transformadora? Bien, en primer lugar, es fundamental resituar el papel que juegan las dimensiones y esferas del campo de la sociedad, de lo social, pero también el campo de lo público. ¿Cuál es el papel que ha jugado y el que debe de jugar? Y también el de las personas en la dimensión individual. Por otro lado, es fundamental denunciar aquellas instituciones de diverso calibre y nivel, tanto nacionales como supranacionales, que no admiten, que no reconocen su papel en la dinámica, en esas tensiones mundiales y en todo lo que sucede, nos acontecen a las sociedades a nivel mundial y que además lo que hacen es dirigir esas responsabilidades o ese origen de los problemas a nivel individual. No reconocen su papel. Bien, también es importante denunciar el papel de fuerzas financieras de todo tipo, los grandes poderes económicos, que sin legitimidad democrática ninguna, puesto que quienes tienen legitimidad democrática son los gobiernos que hemos elegido, pero que han tenido una gran influencia en el devenir de los países y de lo que sucede con ellos. Un caso lo hemos visto en la cuestión de las vacunas. ¿Quién decidía en qué momento el pulso que han estado echando las farmacéuticas a los países? ¿Vale? También importante, todas las medidas de cibervigilancia, muy necesarias, se ha apostado por ellas, han sido muy útiles, han cumplido su función de cibervigilancia, repito, pues para hacer frente, controlar, tomar datos de cómo iba avanzando la pandemia, pero que es un pastelito muy gustoso para que los gobiernos persistan en su uso, ¿vale? Para utilizarlo con finalidades ni tan lícitas ni tan deseables, ¿vale? También es importante poner en valor la interdependencia y solidaridad, ¿vale?
que eso será lo que el apoyo necesario, aspectos necesarios a ser desarrollados y de las vías más importantes para hacer frente y parar todo este auge de extremismos, nacionalismos, de polarización excluyente. Nosotros nos salvamos, pero para ello necesitamos quitarnos de en medio a estos son los culpables. No. Importante también extender, importante y fundamental en este mundo globalizado, interconectado, que ha comentado anteriormente el profesor Juan Sebastián, extender el acceso a las tecnologías digitales, pero no solamente alfabetizar para su uso de un modo más o menos conservador, también hay que educar en una ciudadanía digital para justicia social, para el activismo y para el compromiso político, para ser ciudadanos maduros que intervienen y son copartícipes de su gobierno, de la administración de la vida en sociedad. Fundamental también valorar el papel y fortalecimiento de los estados. Durante la pandemia, más que nunca, nos hemos dado cuenta, se ha sacado a colación además y como resultado, como conclusión, nos hemos dado cuenta que los países tienen un papel fundamental que jugar y que son los actores legítimos y con capacidad de respuesta ante eventos globales de este tipo, ¿vale? Tanto legítimos como la capacidad que tienen para organizarse, para contar con otros y para dar respuesta ante eventos de este calibre. También sería importante, algunos autores como Steyes y Fishman reivindican la necesidad de crear correlatos transnacionales de este tipo para actuar ante situaciones de este calibre. Alguien me discutirá, totalmente legítimo, la cuestión de que ya existen correlatos como transnacionales u instituciones supranacionales, pero que no han cumplido su función, como ya he comentado anteriormente. Y finalmente, la necesidad de un nuevo pacto social. Es preciso establecer un nuevo pacto económico donde se aclare el papel que tiene que jugar la economía, dónde están las personas dentro de ello. Es decir, situar las personas en el centro, porque hasta el momento lo que se ha situado en el centro es la economía, por encima de las personas y por encima del bien común. Y eso no puede seguir siendo así. Mayor participación estatal como esos entes legítimos para defender el bien común. Y finalmente una redefinición del papel del Estado y de la sociedad civil. Bueno, y hasta aquí mi contribución. Muchísimas gracias y gracias por invitarme a este seminario. Muchas gracias, profesora Antonia Lozano. Damos sin más César, paso. no se te oye. Un momento, a ver. Hola. ¿Ahora sí? Sí, está bien. Gracias. Muchas gracias, profesora Antonia Lozano. Damos paso a la profesora Rocío González Andrio. Bueno, muy bien. Voy a ser muy breve y práctica y lo que os voy a presentar, bueno, mi nombre es Rocío y soy profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, en España, y os voy a presentar unos resultados de una investigación que estoy realizando actualmente sobre el uso de las redes sociales, la participación ciudadana, la democracia y la educación para la ciudadanía digital. Lo que está claro es que los jóvenes son los que más utilizan las redes sociales, que las utilizan para todo, para entretenerse, para contactar con amigos, familiares, la pareja, comprar, absolutamente para todo. Pero lo que sí que desde hace décadas y recientemente se está viendo que las redes sociales pueden tener otro tipo de valor y ayuda al desarrollo y crecimiento del compromiso y la participación ciudadana juvenil, tanto de manera online como offline. Ya está dado, por supuesto, superado totalmente esa preocupación que había entre los académicos de décadas anteriores sobre el declive o la falta de interés que decían que tenían los jóvenes en la participación ciudadana y social, porque no solamente a través de los movimientos sociales que hemos visto desde la primavera árabe hasta los movimientos de los indignados del 11M o Greta Thunberg o el movimiento para el cambio climático del 2019, los chalecos amarillos, etcétera, sino que se está desarrollando otro tipo de participación que no solamente es política, es una participación que incluye todo aspectos económicos, políticos, sociales, culturales,
de manera online a través de las redes sociales que parece que están activando este tipo de participación juvenil. Nosotros lo que hemos hecho es hacer una serie de preguntas, en concreto es un cuestionario muy largo, pero he entresacado 3, para saber qué visión y qué piensan los jóvenes de las redes sociales y qué influencia pueden tener las redes sociales desde su punto de vista, o sea, qué influencia tienen en su participación ciudadana y en la democracia. A la primera pregunta, ¿qué te gusta de las redes sociales? Los participantes, como veis aquí, son 877 universitarios de los grados de educación infantil, primaria y educación social de 5 universidades de España. De este total, el 89% son mujeres y el resto hombres. Y lo primero que dijeron, bueno, una de las cosas que dijeron, que la encuesta es muy larga y muy interesante, pero una de las cosas que dijeron que lo que más les gusta de las redes sociales es la rapidez, la inmediatez y la interacción. Es decir, la característica que más valoran es recibir instantáneamente los mensajes y poder contestarlos, tener un feedback. Como veis aquí, lo que más les gusta es contactar con los amigos, familia y conocidos, es decir, esa utilidad. Y en último lugar pone medio de entretenimiento. Por el contrario, lo que no les gusta de las redes sociales es la adicción y las horas que pasan en ellas, que al fin y al cabo dicen, de algún modo explican con su lenguaje, bueno, pues que pierden esa presencia física con los amigos y que al final, bueno, pues que no saben muy bien en qué han invertido esas horas. Y por último dicen los malos entendidos, pero en medio tenemos el problema de la manipulación, la sobreexposición, la desinformación, el tema de los perfiles falsos, el anonimato. También les preocupa bastante el tema de la incitación al odio, los haters, las críticas y todo el tema de antivalores. Pero bueno, como veis, existen riesgos y oportunidades y dentro de estos riesgos y oportunidades, pues las redes sociales las utilizan muchísimo y también las utilizan para participar. Pero vamos a preguntarles, ¿de qué manera influyen los medios y las redes sociales en tu compromiso y en tu participación ciudadana? Bueno, pues el 65,1%, perdón que hay un signo que no está bien, dicen que sí, que efectivamente sí que influyen las redes sociales en su participación ciudadana. ¿Y por qué influyen? Pues dicen, primero, porque es un medio de difusión e información. Después dicen porque simplemente no dan razones, sino que influyen de una manera bastante positiva, pero en definitiva sí que influyen. Sin embargo, el 22,2% dice que no, o sea, que no les influye para nada porque es una decisión personal, independientemente de que usen o no las redes sociales, pues ellos van a participar o no, o sea, que no depende del uso, sino una determinación o una decisión, una convicción personal de querer participar como ciudadanos en el bien común y en la mejora de la sociedad. Sin embargo, el 18,5% explica que las redes sociales no les implica o no les supone un compromiso ni una mejora en su participación ciudadana, porque realmente son medios de manipulación y de control, además del tema de la preocupación que tienen de la privacidad, ¿no? Bueno, por otro lado, he entresacado aquí de las mujeres, entre los 877 participantes hay 661 mujeres españolas. ¿Qué es lo que dicen las mujeres? Bueno, pues las mujeres, el 67,8% están a favor o dicen que sí que les influye positivamente las redes sociales en su participación y en su compromiso. Es decir, que a través de las redes sociales se informan, firman, se involucran con temas de solidaridad, etcétera, ¿no? Y un 11%, sin embargo, pues explica que no, dice que no. ¿Y por qué? Pues por lo mismo que decíamos antes, por el tema de que es un tema de decisión personal o el tema de la manipulación. Si resumimos las cuestiones, como veis he puesto en verde tres cuadrados y en amarillo otros 3 cuadrados. Bueno, pues estos 3 cuadraditos en verde que pone manipulación, manipulación, manipulación. El primero corresponde, yo me pregunto, si lo que menos les gusta es la adicción y la manipulación,
si no influyen las redes sociales en la participación ciudadana porque son medios de manipulación, pero por el contrario, lo que más les gusta es la información, tener noticias de actualidad, y sí que influye porque son medios de difusión e información, tenemos un problema. Es decir, aquí, igual que el hombre está dividido, pues aquí están divididos, porque por un lado, realmente lo que más les gusta es que es un medio de comunicación, de información y de actualidad, y que realmente participan, pues y que realmente es un medio de difusión de noticias y por tanto están a favor de la participación, pero por otro lado vemos cómo la manipulación y el control pues es algo que dificulta este tipo de participación, con lo cual cuando preguntamos de qué manera influyen las redes sociales en la democracia, nos encontramos estas dos balanzas. Por un lado, ¿es un medio de información o es un medio de desinformación? ¿Es un medio de manipulación o yo puedo decidir personalmente? Bueno, esta es la cuestión que pongo sobre la mesa, ¿no? ¿Hasta qué punto las redes sociales pueden ser un medio que incremente la participación ciudadana de los jóvenes y para la mejora de la sociedad, como habíamos comentado? Ese tema ya en la presentación del doctor Paul Carr estuvo hablando de ese tema de las redes sociales y la importancia en el desarrollo de la e-democracia. Como veis, bueno, pues es un tema muy interesante. Los jóvenes contestaron a un cuestionario muy largo de 39 preguntas, dedicaron 20 minutos a contestar, y al final, bueno, pues la conclusión que sacamos es que sí que pueden ser canales de participación ciudadana, pero nos encontramos con esas dificultades. ¿Cuál sería, cómo terminaríamos esta breve presentación? Pues como ha dicho Antonia, con una necesidad o plantearnos cómo, cuándo, quién y por qué sería conveniente implementar una educación para una ciudadanía digital, para que esos universitarios lleguen a ser miembros críticos y sepan diferenciar lo que es verdad, lo que es mentira, y si están manipulados o no, y todo el tema de las fake news que Emilio posiblemente nos vaya a contar a continuación. Y estas son las 4 ideas que dejo sobre la mesa, por si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, porque realmente me parece, bueno, pues que puede animar a las personas, bueno, pues a preguntarme lo que queráis, porque simplemente he hecho unas pinceladas, pero realmente hay muchísimo fondo detrás que estoy encantada de compartir con vosotros. Gracias. Sí. Damos paso al profesor Emilio José Delgado. Por favor, adelante. Bueno, buenas tardes, buenos días, depende de dónde estéis. Lo primero es agradecer esta invitación. En este caso voy a tomar algunos aspectos que han dicho mis compañeros previamente, que parecen muy interesantes y que entroncan muy bien con lo que voy a decir. Muy en la línea de lo que hablaba Juan. Nos encontramos actualmente en un periodo de eclosión de las tecnologías, en un periodo de eclosión de las plataformas y de aplicaciones de comunicación digital y desarrollo de la virtualidad, con la expansión del uso de Internet y de los dispositivos móviles en las últimas décadas. Las dificultades de acceso a la información, como sabemos, no es el gran problema que tenemos, al menos en la mayoría de los países, ya sea por cuestiones sociales, políticas, económicas o laborales. Estamos más interconectados que nunca. En este aspecto también ha contribuido la popularización y desarrollo de las redes sociales, plataformas de videoconferencia, de streaming. De hecho, que hoy tengamos la suerte de poder compartir este espacio y de que estemos hablando cada uno en un punto diferente del globo, pues ya es una prueba de la importancia del desarrollo tecnológico y de esas potencialidades. Sin embargo, yo no vengo a hablar de la parte positiva, ¿no? Vengo a hablar de un aspecto que realmente pues, es relevante prestar atención. Reconociendo esos aspectos positivos, pues la expansión del uso de Internet y las facilidades que tienen los usuarios para difundir información a través de redes, también ha proliferado la creación y expansión violenta
de noticias falsas y desinformación, que como sabemos, pues tiende a ser mayor en procesos electorales y demás por una cuestión obvia. El consumo y difusión de noticias falsas genera daños no son daños menores, sino que pueden generar daños a instituciones, compañías, medios, y el riesgo de que se pueda dar más veracidad a quien construye un mejor relato, sin importar la veracidad de las fuentes, de los datos, genera una grave desconfianza que puede afectar a las instituciones. Esta problemática ha sido recogida en producción científica internacional, diferentes países, en diferentes informes nacionales, supranacionales, en revistas y producción científica de ciencias sociales, derecho, educación, comunicación, etcétera. Es una problemática que es transversal, De hecho, una de esas problemáticas ha salido reflejada en la ponencia, por ejemplo, de Rocío, que ha hablado de la preocupación de la desinformación y del equivalente a lo que yo tengo aquí como suplantación de identidad, es decir, los espacios falsos. Son problemáticas que efectivamente preocupan. En este caso existen también planes de acción conectando también con lo que ha dicho Antonia con respecto a la importancia de que los diferentes países estén coordinados o que asuman responsabilidades. Existen planes de acción contra la desinformación. En este caso, pongo como ejemplo, dentro del entorno supranacional, el Consejo de Europa, hay un plan de acción aprobado en 2018 que requiere, lógicamente, la coordinación entre países para poder afrontar esta problemática. Es muy difícil impedirla, pero sí que al menos pues, tener constancia de que esa problemática, tratar de atajarla de una forma, sí que eso implique censura, claro. La polaridad ideológica, por su parte, y los intereses políticos, económicos, de poder y de control de los unos sobre los otros, es decir, control de masas, control de la opinión pública, etcétera, condicionan mucho la construcción de relatos sesgados, falseados o al margen de los datos, evitando datos que generen, en el propio interlocutor, evitando datos que generen discrepancia cognitiva con el relato que defiende, y que, por tanto, requiere el uso de la competencia crítica tanto por parte del emisor como por parte del receptor del mensaje, entendiendo esa parte de emisión inicial, que lógicamente sabemos que en las redes sociales no es unidireccional. En el caso de las noticias falsas, en el caso de las noticias publicadas por prensa, radio y televisión, aquí hay que tener en cuenta cuestiones como la línea editorial, que sesga en gran medida el contenido. No es que sea falsa la información, pero sí que puede sesgar a través de la línea editorial. También la existencia de organismos externos o empresas que se encargan de destapar o decir que son bulos y que no lo es. Claro, que pueden no estar exentas de parcialidad. Al final, lo importante es que el propio ciudadano, el estudiante, en el caso del entorno escolar, tenga la capacidad, o al menos asuma el hábito de que la información que reciba la ponga en cuarentena y que trate de buscar siempre la fuente original y que no se crea lo que se les diga solamente porque se le ha dicho a alguien que es una autoridad. Aquellos sectores de la ciudadanía que consideran como veraz cualquier información por el hecho de coincidir con sus propias ideas, corre un mayor riesgo de ser manipulados con mayor facilidad que quienes son capaces de cuestionar las informaciones que reciben. Por poner un ejemplo, si yo recibo una información, no soy capaz de cuestionar esa información, pues podré asumir como válidos mensajes basados en prejuicios y relatos sin base científica o al margen de los datos. Esto beneficia en última instancia a quien construye un mejor relato. Y lógicamente es un gran peligro para la democracia. Sabemos que las noticias falsas tienen la característica de poder ser muy violentas. En líneas generales, en los últimos años, las noticias falsas y la desinformación, que lo incluimos en un paquete, se han convertido en un tema de debate de gran relevancia, llevando a algunas redes sociales, como por ejemplo dice Barinsky, a algunas redes sociales, como por ejemplo Facebook, a implementar tecnologías para limitar su difusión. Tenemos que tener en cuenta 4 cuestiones. En primer lugar, el aparente anonimato, que genera una sensación de falsa seguridad,
En segundo, y digo falsa porque el anonimato total no existe. El segundo es la suplantación de identidad, que es también un problema importante tener en cuenta. El uso de dominios engañosos que emulan medios oficiales o que emulan páginas de cualquier tipo, páginas fiables y válidas, que las emulan. Y por último también tenemos el uso creciente de redes sociales que, entendiendo por supuesto su gran importancia en la participación, eso es innegable, han contribuido también a que las noticias falsas se propaguen con mayor violencia. Como digo, esto cómo se atañe, cómo se enfrenta a eso, pues se enfrenta con formación, con educación, asumiendo la importancia de no creer la información por el mero hecho de que quien te lo dice te cae muy bien o que lo que dice te conviene según tu relato. Bueno, dicho esto, dicho esto, en definitiva, con la popularización de las redes sociales y esta expansión de la información, no solamente, por supuesto, información veraz también, ¿no? Pero esta situación ha generado una problemática que debe ser resuelta y para lo cual se necesita pues no de una intervención simplemente local, sino de una intervención local, es decir, que vaya de lo local a lo global y viceversa. Por mi parte, esto es lo que... Muchísimas gracias, Emilio. Damos paso a las palabras que quiera tener el público asistente en primer lugar, porque el sentido de estas exposiciones es generar un debate e intercambiar ideas, así que si hay algún asistente que quiera hacer alguna pregunta, pues adelante. Si ningún asistente, bueno, tiene una pregunta que formular, yo como presidente de esta mesa sí que me gustaría lanzaros una pregunta a los cuatro que tiene que ver un poco con el tema de la legitimación de los diferentes grupos que se dan en educación y hasta qué punto esos grupos pueden aportar o se les deja aportar a la construcción de esa ciudadanía global. Dicho de otra manera, estamos viendo muchas veces, no solamente en los contextos locales, en que muchas veces la participación ciudadana en esos contextos toman decisiones, reflexionan sobre lo que es mejor para ellos, pero les falta luego ese poder decisorio para transformar aquello que quieren implementar en sus propios entornos. Eso llevado a nuestro ámbito de la educación sería lo mismo, ¿no? Nosotros conocemos grupos no solamente en los entornos presenciales, sino también en los entornos no presenciales para los que habéis presentado este otro punto de vista, que existen grupos de profesores que trabajan bien, que están desarrollando ideas, que aportan no solamente a nivel individual, sino a nivel grupal, porque tienen un grupo de seguidores. Pero hasta qué punto todo ese conocimiento, toda esa propuesta de transformación o como decía el autor Neil Seyman, ¿no? Cómo vamos a llevar los valores de la educación a lo que está suponiendo la evolución en las redes, ¿no? Pues, ¿cómo podemos dar esa respuesta? ¿Cómo podemos legitimar, es decir, dar poder a estos grupos de educación para construir una ciudadanía global? Hablamos así espontáneamente. Libremente. Antonia, pues te doy la palabra. Vale, Adelante. vale, bien. Cuando has comentado esto, me viene a la mente una autora, bueno, era un conjunto de autores, pero yo me acuerdo principalmente de ella que decía que en cuestiones digitales la ciudadanía se tiene, sobre todo la ciudadanía, no se tiene, para tenerla hay que ejercerla.
¿vale? Es decir, no hay espacios formalmente creados, reconocidos como que a nivel estatal, social y todo ello, para ejercerlo. Entonces, por tanto, para que exista, para generarla, para ir legitimándola con el... tiene que ser a base del uso, a base de esa legitimización por el uso, a base de esa necesidad de crear, de generar, de ir generando mediante el uso esos espacios e ir acostumbrando también a nuestra sociedad. Pero claro, para ello se tiene que educar en esa idea de la participación a través de los diversos espacios que se generen y si no reclamar dicho espacio y defenderlos desde el activismo, desde tu práctica. Bueno, la verdad es que yo lo primero que he pensado es que lo primero que tenemos que decirles a los jóvenes o explicarles que realmente tienen en sus manos gran poder, que son las redes sociales que las están utilizando. Segundo, que aunque no se sientan escuchados, porque muchas veces dicen, bueno, yo participo, pero nadie me contesta detrás o no me escuchan, sin embargo, la repercusión que puede tener de un clic o muchos clics es enorme. Y por otro lado, yo creo que hacen más cosas de las que piensan muchas veces, porque poniendo un comentario, retuiteando, etcétera, al final están participando y no se dan cuenta que realmente es su participación. Lo que pasa es que pueden hacer muchísimo más y les tenemos que enseñar, y eso es nuestro papel, o sea, orientar, no solamente desde el punto de vista de actividades digitales o cómo se maneja un botón o el otro que se enseñan entre ellos, según dicen, sino más allá de lo que es esa responsabilidad, esa capacidad que tienen, esas posibilidades que tienen tan grandes, bueno, pues de influir en muchísimos aspectos y para el cambio social, que actualmente, bueno, pues no solamente es el cambio climático, sino, como bien ha dicho Antonia, tenemos unos objetivos que todavía quedan por alcanzar, que no hemos llegado ni a la punta del iceberg, ¿no? Y ellos son el futuro, eso es el futuro de la democracia y en sus manos está. Al hilo también de lo que estáis comentando y después lo que comentaba César, ¿no? De Neyel, yo creo que ahí nos aporta tanto Neyel como Adela Cortino, nos aporta una serie de reflexiones sobre la necesidad de no dejarse arrastrar por esta corriente dominante que es la digitalización, esa visión excesivamente optimista de lo que es la tecnología. Y la primera de todas es lo que Neyel está planteando, Selwyn, que es la idea de que hay que reflexionar sobre lo que es propio de la educación, ¿no? Sin negar las posibilidades que ofrece la tecnología, ¿no? Y una de las cuestiones que hay que evitar, que él recalca en algunos informes y trabajos y reflexiones, es que la tendencia de la digitalización se centra sobre todo en la inteligencia artificial y todo el machine learning, todos estos avances tecnológicos van en la línea productivista, de hacernos ser más productivos, que no tiene por qué casar con los valores educativos de toda la vida, ¿no? O sea, que la idea de la educación no tiene que ser productivista en sí. Una reflexión interesante a partir de ahí. Y después la reflexión que nos aporta Adela, yo creo que en este sentido, es la de la idea de la inclusividad. Uno de los procesos también de la digitalización, y lo que también apuntaba también Antonio, ¿no? Es la idea de decir que en este proceso de globalización y de digitalización pues hay mucha gente que se puede quedar atrás. De hecho, está generando nuevas brechas, etcétera. Pues si vemos que no es inclusivo, porque la educación tiene que ser por filosofía inclusiva, pues yo creo que también un toque de atención a lo que puede ser un proceso de tecnologización, digitalización, dataficación, como se le quiera llamar, que digamos se salte o que no tenga en cuenta esos valores que son intrínsecos a la educación, ¿no? Yo por mi parte, extrapolando un poco este funcionamiento tecnológico, la potencialidad que tienen las redes sociales, yo empezaría desde un término educativo, pues empezaría por un funcionamiento más democrático del entorno educativo, en el sentido de que, por poner un ejemplo así muy simple, y me vale tanto docencia universitaria como docencia no universitaria, la asistencia de delegados, de consejo de delegados, la coordinación con personas
con profesorado, etcétera, etcétera. Es decir, establecer dentro de las instituciones educativas, que ya existe, por supuesto, esos espacios de participación, de representación, pero además también que de alguna forma se impulse ese uso. Las propias dinámicas de aula se pueden plantear también de esa forma, trabajar con asambleas, inicio de unas clases, etcétera. Generar espacios en los que exista una necesidad de participación, de forma que esa necesidad de participación sea análoga o se pueda extrapolar de alguna forma a la necesidad de participación fuera de la frontera de la educación formal. De hecho, yo, como cierre de esta parte que estoy diciendo, y tomando, y efectivamente, en la línea de lo que decía Rocío, hacerles tomar conciencia de la importancia y de la repercusión que puede tener su participación en redes sociales, la participación de la juventud, y no de la juventud, de todo el mundo, ¿no? También creo que es fundamental que se tome conciencia de que el hecho de que algo lo repita mucha gente no significa que sea verdad. Eso es importante, aprender a cuestionar, aprender a argumentar y, por supuesto, siempre consultar en la medida de lo posible fuentes originales. Muchas gracias, Emilio. En esa línea última que estabas justamente haciendo esos matices sobre un pensamiento crítico, ¿no? Por parte de los usuarios de los medios digitales o de las redes sociales, el profesor Félix Antonio Molina ha dejado un mensaje en el chat que plantea que educar para una ciudadanía digital quieren decir cómo usar el poder de los medios digitales o cómo decodificar los mensajes difundidos o enseñar la producción de relatos alternativos o la evasión de los relatos falsos. Está planteando un poco qué concepto de ciudadanía digital es la que estáis manejando, ¿no? Entonces, si ¿alguno quieres comentar algo sobre esta pregunta? A ver, el tema de la educación para la ciudadanía digital es un tema muy amplio, amplísimo. Entonces, para empezar, muchos autores combinan o hablan de participación política y participación ciudadana. Entonces, bueno, son dos cosas distintas, pero sin embargo están intrínsecamente relacionadas porque, aunque también podemos hablar de participación en la economía, en la cultura, en la sociedad, en temas educativos, ¿no? Yo creo que es un tema es muy complejo, es muy interesante la pregunta porque es un tema muy amplio, muy complejo y llevaría muchísimo tiempo, pero en realidad, desde mi punto de vista, educación para la ciudadanía digital significa un tipo de formación para un tipo de personas que piensan de un modo distinto a los anteriores, que son los nativos digitales, que son todos aquellos estudiantes o personas que no estudian, pero que comprenden, que tienen edades entre los 14 y los 30 años, que utilizan las redes todos los días, a todas horas, y que de algún modo los que somos un poco más mayores y estamos educándonos, pues, tenemos que saber que esto es lo que hay y enseñarles a utilizarlas de tal modo que sepan que la democracia también tiene que estar en línea, o sea, no solamente offline, pero esa combinación online y offline es importantísima. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Ese equilibrio online-offline, es decir, porque uno puede participar digitalmente y decir muchas cosas y luego su vida ir por otro lado y no ayudar a la calle, una persona que se ha caído, ¿no? Imagínate que eso de algún modo también es participar, ¿no? Entonces, realmente es muy complejo el tema y es muy interesante, pero participación ciudadana es la combinación de una Rocío, participación online. te está yendo. No, Sí. se te ha cortado. Oye, Una me dice participación. Natalia que está moderando los tiempos para que no nos pasemos, que nos quedan ya unos 4 minutitos para ir terminando. Si hay alguna pregunta en la sala de que alguien quiera hacer algún comentario, pues adelante y ya cerramos con esa pregunta. Si no, pues si queréis, buscamos una
que cada uno haga una conclusión, una frase, un detallito sobre esta cuestión y que estamos planteando, si queréis, en torno a la ciudadanía global o mundial y ya está. ¿Hay algún mensaje de la sala? Vale, pues si queréis por orden inverso a la intervención que hemos hecho, para así empieza Emilio y terminamos en Juanse y cerráis pues con un mensaje breve, pues como sois 4, pues básicamente contar 1 minuto cada uno, no más. Gracias. Date el micrófono, Emilio. Si tuviese que resumir lo que he dicho, pues la importancia de ser críticos con la lectura, con la información que uno recibe y de hacer uso de la libertad de expresión, pero con responsabilidad. Es decir, si voy a difundir una información, al menos voy a intentar asegurarme de que esa información sea lo más veraz posible. Por supuesto, puedo equivocarme, pero que la equivocación no sea con intencionalidad o no sea porque me falte formación al respecto. Y creo que la formación es un aspecto clave para que de alguna forma seamos responsables tanto en nuestro día a día como responsables en el uso de los medios y las tecnologías de información y comunicación. No se escucha, César. Adelante, Rocío. Gracias, Emilio. Bueno, yo creo que ya habla muchísimo y ya he dicho un montón de cosas. Pero bueno, yo simplemente nada, animo a los jóvenes desde aquí a ser ciudadanos online activos, responsables y con un sentido bueno, de la ética digital, la nueva ética digital que implica bueno, pues, lo que dice Emilio, saber distinguir, pero no tener miedo a formar parte de la sociedad a través de las redes sociales. Muchas gracias, Rocío. Adelante, Antonia. Gracias. Bien, bueno, pues yo he concluido diciendo que educación para la ciudadanía global y transformadora, sí, absolutamente, pero no exclusivamente a nivel individual, ¿vale? Es decir, educar a los ciudadanos, pero también denunciar y educar también en la línea de traer a colación, poner en valor y denunciar también a aquellos enormes poderes a nivel mundial, nacional, internacional, transnacional, que realmente son los que marcan el pulso por el momento y están definiendo el devenir de nuestro planeta y de las sociedades en general. Interpelarlos en la enorme responsabilidad que tienen sobre ese devenir y en el papel que debe de empezar a jugar cada vez más la sociedad civil y los estados legítimos. Nada más, gracias. Gracias, Antonia. Por último, Juan Sebastián Fernando Prados. Hola, muy buenas. Pues yo hilando también con la pregunta que planteaba Felipe Antonio, yo creo que las dos cosas, ¿no? Pero fundamentalmente la primera, en el sentido de decir que educar en la ciudadanía digital para tener esas competencias de alfabetización digital, que sería la cuestión segunda, pues son suficientes, pero no, o sea, son necesarias, pero no son suficientes. La segunda parte sería la de educar para empoderar, que sería para tomar el control, digamos, el poder de los medios. Pues yo creo que sería donde habría que ir cambiando para esa ciudadanía digital crítica y activa. Y en clave de las tres cuestiones que yo creo que resumiendo también parte de lo que hemos ido comentando, ¿no? Que sea por un lado respete los procesos educativos y los valores educativos, no se quede solamente la eficacia de una sociedad cada vez más tecnológica, más avanzada, ¿no? Más avanzada, que sea inclusiva, en el sentido de decir que no se quede nadie atrás, que respete también la filosofía de la plena educación, de la plena inclusión educativa, y la tercera, el principio de justicia, ¿no? Que también apuntaba a la profesora Antonia, que es la idea de decir que al fin y al cabo hay que educar para una ciudadanía digital, global, desde un punto de vista de la justicia, ¿no? Pues muchísimas... ¿Perdona? Muchísimas gracias, Juanse.
Pues con esto damos por cerrada la sesión. Espero que bueno, genere a posteriori debate y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, saludos.